Muy buenas a todos y a todas, feliz día del libro. Estamos aquí para conmemorar este día tan especial, día grande e importante para la cultura, pero en especial para todos los lectores y lectoras. No olviden nunca que leer da cultura y da sabiduría. Esperamos que disfruten de este programa en el cual vamos a entrevistar a diferentes autores y autoras. Espero que disfruten. Nos encontramos con Antonio Pérez Lepe, escritor palmerino al que tenemos hoy aquí vía Skype, al cual le agradecemos que haya compartido con nosotros en este día del libro un ratito de su tiempo para poder ilustrarnos y hablarnos sobre sus obras. Muy buenas, Antonio. Hola, ¿qué tal? Un placer, un saludo muy grande. Vamos a empezar por el principio porque ¿cuándo y cómo comienzas a escribir y el por qué? ¿Qué es lo que te motiva a lanzarte a ello? Ajá, buena pregunta. Pues bueno, relativamente tarde, ahora como 8 años quizás. Y bueno, la verdad es que nunca había escrito, pero siempre lo había tenido como ahí oculto, ¿no? Hay muchas cosas que uno tiene en la cabeza, pero ni encuentra el momento, ni es tu profesión, ni es lo y no te dedicas. Pero bueno, siempre yo soy muy aficionado al cine, entonces me viene, eso sí lo tengo claro, que me viene de lo que es la imaginación y el querer contar cosas. Yo la visualizo muy, soy muy cinéfilo. Y bueno, y me lancé porque también me gusta mucho la literatura y bueno, pues ahí arranqué y fue tomando cuerpo y ahí sigo. Tu primera obra es Miwar, La danza prohibida, la cual fue todo un éxito. De hecho, la presentaste también aquí en nuestro municipio. ¿Qué reflexión extraerías de ella? Pues sí, la verdad es que Miwar ya tiene unos años. Para mí, bueno, han pasado volando. Y la verdad es que fue la primera experiencia en escribir. Para mí fue fantástica. Fue muy bonito y lo sigue siendo el escribir, porque luego cuando ya tú tienes el libro, pues también es bonito presentarlo y ver la acogida, sobre todo, ¿no? Porque cuando primera obra, casi todos los artistas en cualquier disciplina, cuando te presentas al público, tienes miedo, ¿no? De que nos guste, de las críticas. Entonces lo más positivo que yo destaco fue la buena acogida de todos, en mi entorno más cercano, como gente que no, o sea, que ya el libro tomó caminos que ya yo no controlo, quién lo lee, quién no, y mensajes que siguen llegando todavía son buenísimos. Algo satisfactorio para ti el hecho de que tuviese esa gran acogida que a lo mejor quizás ni siquiera esperabas, como bien dices. Sí, porque además es un género, o sea, no es como si escribes una novela pues de algo del día a día, lista de una historia que que tú puedas prever que va a funcionar, sino es un género que es el misterio, un poco misterio / terror incluso, que no es del gran público, o sea, no todo el mundo lee constantemente de misterio, ¿no? Y la verdad es que funciona muy bien. De hecho, una peculiaridad de esta obra es que
cada capítulo estaba acompañado de una pieza musical, a la vez la música y la danza, si no me equivoco, han estado a lo largo de tu vida bastante unidos a tu persona. ¿Te sirve la música como inspiración y crees que sirve como inspiración tanto a la hora de escribir como de leer? Pues sí, correcto. O sea, creo que sí que lo hacía con esa música, no cabían todas en el libro, pero sí con esa ambientación que creo que igual que el cine, las bandas sonoras influyen muchísimo en que se te quede un pensamiento o que te lo leas y se olvide. A hora de leer, pues bueno, mucha gente lee y te pone música para leer, entonces qué mejor que el libro te proponga qué género de música pues te va a ambientar más, ¿no? Es como hacer una banda sonora de una película o ¿no? Al final también contribuye y pone su sello. En el primer libro tenía además mucho sentido porque el libro va de ballet, de danza, entonces pues ahí venía muy a propósito, pero va a ser o sea, ha sido tan fuerte que va a ser una señal de identidad. O sea, Vincent el vampiro vegano viene con más y todos los que ven van a venir con banda sonora porque me parece fundamental. Ahora vamos a hablar de Vincent el vampiro vegano porque esta nueva obra también queremos saber respecto a ella, pero quizás ahí se une esa parte tuya de amor por el cine y amor por la lectura y por la escritura, en la que unes eso, la banda. ¿Le sacas tu propia banda sonora a cada libro? Hombre, sí, no la compongo yo, ¿vale? Pero bueno, porque suelen ser de grandes autores, ¿no? En el primer libro, por ejemplo, casi, pues yo te diría que el 85% de toda la banda sonora son autores clásicos españoles muy conocidos, pero que para mi entender la música clásica española no se le da tanto peso en España como debiera. O sea, siempre consideramos que son mejores músicos la escuela rusa, pero no ponemos en valor a Falla, a Albeni, a Granado. Entonces también quería un poco reivindicar eso en el primer libro. Y en el segundo, pues también tomo autores que todos conocen, que dan ese toque al libro que ahora comentamos. Precisamente Vincent el vampiro vegano, al cual hacíamos referencia anteriormente, es un nuevo libro con un título muy sugerente. Cuéntanos un poquito respecto a él y de dónde viene esa fase creativa para este libro. Pues sí, bueno, aquí lo tengo a mi lado, no sé si, bueno, ya lo veréis, pero lo conozco rojo. Pues mira, el origen es que a mí me gustan mucho los cuentos y entonces me he iniciado en este segundo libro, voy a por el género de cuentos porque me parece que es un género que está 100% errado a los niños, pero que en realidad deberíamos seguir, deberíamos continuar en la madurez leyendo cuentos. Es una manera muy ligera de hacer reflexiones sobre temas realmente pues actuales o de adultos, ¿no? Y hay un momento en la vida de todos el niño, ¿no? Y ya solo queremos leer novelas de realidad, de dolor, y abandonamos, ¿no? el género de cuento como género literario y bueno, pues por ahí un punto a mí me gusta pues que los adultos sigan leyendo el cuento como género. Y bueno, me viene por mi padre totalmente, que es el mayor cuentacuentos de la familia y siempre todos nos rodeábamos en la cama para escuchar los cuentos de mi padre. Y yo sigo con la tradición, con mis sobrinos, con mi hijo. Me encanta contar cuentos. Y bueno, unido a esto de los cuentos, que fue cobrando bastante, o sea, no estaba previsto mi incursión en el cuento, pero uno de
ello, dando bastante fuerza y bueno, pues era un cuento bastante sólido y bastante bonito porque tenía muchas reflexiones, muchos fundamentos detrás. Y infantil hay mucho que reflexionar y entonces mi hijo, que dibuja muy bien, pues le hice la propuesta para motivarle y que dibuje más y que bueno, que aprecie, ¿no?, el arte. Pues le propuse a proyecto conjunto, así que es un proyecto conjunto donde él ha hecho toda la ilustración y yo he hecho el texto. Esta obra a su vez también está con su acompañamiento, supongo que será bastante especial para ti porque el hecho de poder seguir con esa tradición en la cual tu hijo hace igual que tu padre hizo contigo esa unión y esa tradición, pero también cuenta con esa parte musical, engloba todo lo que te gusta, esa tradición, la música y a la vez la escritura. Fundamental y además como iba destinado digamos fundamentalmente, yo aconsejo a que los adultos también se lean el libro, pero me parecía que darle a que se ponga a leer un cuento, en este caso de vampiro, y ahí la selección de la banda sonora es muy, dentro de la música clásica, pues son músicos muy vampíricos, muy de que te imaginarías perfectamente en un castillo bailando un vals, ¿no?, los vampiros. Y bueno, pues están Wagner, ¿no?, son músicos muy fuertes, está Paganini tocando el vioso, ¿no? Y bueno, una banda sonora muy bonita también. ¿Por qué hay que leer esta obra? Pues bueno, yo te diría que para los niños va a ser súper divertido, un poco de aventura, pero para los adultos también, porque el cuento arranca con que el hijo de Drácula, ¿vale?, nos situamos en Transilvania, el hijo de Drácula decide hacerse vegano y le dice que él no va a matar ni a hacer daño a ningún ser vivo para beber su sangre y para vivir. Claro, porque los vampiros solo toman sangre. Y ahí es donde arranca una situación que tú verías que no tiene solución. Pues, si no quieres tomar sangre te mueres, pues empieza a correr todas sus aventuras. Y bueno, aunque el tema pues es muy divertido y es muy apto bueno, lo hemos situado con la editorial en a partir de 6 años. Por aquello que a lo mejor a los peques pues no saben lo que es un vampiro o no les gusta, ¿no? Pero a partir de 6 y ya de hecho ya lo estoy leyendo, pues es muy divertido. Bueno, pues desde aquí recomendar a todas las personas que nos están viendo y a los lectores en general que se animen a leer tanto Migwar, la danza prohibida, como Vincent, el vampiro vegano, y a ti agradecerte por haber compartido con nosotros este rato en el Día del Libro y haber formado parte de este programa especial dedicado al Día del Libro. Y nos gustaría que te despidieses invitando al lector a la lectura de este maravilloso libro del cual hoy nos hablas. Pues bueno, yo encantado, agradeceros una vez más, porque la verdad es que el área de cultura y yo creo que en Las Palmas se está haciendo muy bien toda la poesía, y lo hemos visto, ¿no?, con apuestas como la ruta literaria, con un montón de eventos, con un montón de escritores que ya empiezan a sonar y que bueno, antes a lo mejor no opción, o si te ibas a comprar un libro siempre te compras el bestseller o vas al Premio Planeta o vas a los grandes escritores, pero nunca reparas en comprarte un libro de un paisano tuyo, ¿no? Y yo creo que ahí el ayuntamiento y la sociedad en general, o sea, los palmerinos en general, cada vez apostando más por el producto local. Con lo cual yo, como argumento ¿no?, que es lo que me ofrecías, pues yo diría que oye, que hay que consumir no solo niños, sino de otros escritores, noveles como yo, obras o
o tan conocidos, ¿no? como nuestros grandes editores, Manuel Suiro, Morgado, ¿no? Todo lo que podemos ver como escaparate en esa ruta literaria que está, y a ello. Y específicamente en Vincent el vampiro vegano, pues yo creo que es un producto muy completo que para todos los niños, adolescentes, va a ser ideal porque trae un montón de... Está ilustrado no solo la portada, sino como podéis ver, pues está ilustrado con dibujos muy bonitos. Tiene su banda sonora, como decía, es una historia divertida y con un trasfondo de sobre todo algo que se repite generación tras generación de los tiempos de Mari Castaña, que los jóvenes viendo cómo tenemos que aceptar las tronas y las leyes de por qué esto es así, ¿no? Y de pronto pues son jóvenes diciendo, oye, ¿por qué va a ser así toda la vida? Voy a tener que matar gente para yo alimentarme, ¿por qué no lo...? Y entonces ves cómo los mayores van contra esa rebeldía y luego también teniendo de que, oye, que si tú quieres algo y lo persigues y si no te rindes, pues no voy a desvelar el final, pero igual lo consigues. Pues totalmente de acuerdo contigo con que hay que apoyar a los autores locales, a los autores del municipio, así que desde aquí recomendar a todo el mundo. Yo seré la primera que lea Vincent el vampiro vegano y reiterarte a ti las gracias por haber compartido con nosotros hoy en este día tan especial. Muy bien, pues oye, os mando un beso a todo el pueblo. Gracias, Antonio, encantada. Gracias, igual. Estamos ahora con Inés María Guzmán Ortega, Guzmán por su padre, Ortega por su madre, la palmerina María Ortega de Guzmán, a la que es fácil encontrar entre las revistas de nuestra fiesta de la vendimia. Ella es palmerina, aunque nació en Ceuta y ha vivido en diversas ciudades, vivió varios años en La Palma, actualmente vive en Málaga, donde ha constituido su obra y hoy la tenemos aquí con nosotros y a la cual le agradecemos mucho que esté aquí compartiendo su historia, vida y su paso por la escritura en este programa. Muchas gracias a vosotros, encantada. Inés, perteneces a una familia de artistas, de hecho tú estudias arte dramático. Sí. Además te inicias en el mundo de la poesía. ¿Cómo son esos inicios? Porque el consagrado poeta Rafael Pérez Estrada dijo de ti que escribes en el libre ejercicio de la más difícil sencillez. ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Bueno, mira, seguramente eso de la sencillez me vendrá porque, como me has preguntado mis inicios prácticamente casi que no los recuerdo porque se puede decir que nací con esa inquietud de la poesía, ¿no? Oía a mi abuela y a mi madre recitar y luego más tarde a mis hermanas y hermanos mayores, porque yo soy la cuarta de 8 hermanos y bueno, siempre lo viví de lleno y en la familia y en el colegio y bueno, claro, empecé por una poesía de niña que fue transformándose con el tiempo, pero nunca perdí, digamos, según dicen los críticos, pues esa sencillez con la que me muevo dentro de la poesía sin necesitar demasiadas palabras rimbombantes, ¿no? De una manera que llegue a todos los públicos. Por eso escribo también para los niños, claro, puede ser eso. Llevas, si no me equivoco, casi 5 décadas dedicadas a las artes de Erato. ¿Qué te evocan los nombres de revistas como Caracola o Botarro? Hombre, la revista Caracola ha marcado un hito, sobre todo en Málaga y en España entera, porque fue y es y sigue siendo una revista señera donde han publicado nombres como Machado o como los mejores poetas que te puedas imaginar han pasado por allí, Guillén, Vicente Alessandre, etcétera, etcétera.
Y yo, siendo una niña, cuando llegué a Málaga con mi madre, fuimos a visitar al director de esa revista y tuve la gran suerte que le gustó lo que yo ya hacía, mis primeros balbuceos, y me publicó en esa revista Caracola varias veces, lo cual llevo un orgullo, lo llevo a gala el haber publicado ahí. Y Batarro también, una revista muy buena donde también he publicado, sí señor. En la actualidad, como decíamos antes, vives en Málaga, bueno, desde que eras niña lo mencionabas, y eres vocal de poesía del Ateneo de Málaga, donde has compartido con muchísimos poetas a lo largo de estos años. ¿A quién o a quiénes destacarías? Es muy difícil destacar a tantísimos poetas como han pasado por el Ateneo, porque ya voy a hacer casi 30 años de vocal de poesía, ¿no? Primero estábamos en la Plaza del Obispo, junto a la Catedral. Imagínate, ahora estamos también en plena Plaza de la Constitución, en un edificio antiguo y precioso. Y bueno, han pasado nombres que no podría dejarme a nadie atrás. Yo puedo destacar a los amigos, comprende, a la gente que me deja huella cuando, por ejemplo, en el 2016 el Ateneo hizo 50 años de su organización. Y entonces pues hicimos una revista, una antología con 25 poetas de los más conocidos de Málaga, donde cada uno ponía 2 poemas, con lo cual eran los 50 años y se llamó la revista 50 cumplidos, porque además, claro, ya todo el mundo había cumplido los 50, tiene distinta connotación, ¿no? Y claro, esos poetas que yo llevé en su momento, quizás sean todos ellos los que más me han llegado, porque son amigos, los he conocido desde que empezábamos casi juntos, algunos ya estaban en el camino cuando yo llegué a Málaga, otros empezaban, y poder llevar a esos poetas de 2 en 2 al Ateneo en ese ciclo, pues quizás eso ha sido lo que más me ha marcado, porque no podría distinguir a ningún otro en solitario. Como bien dices, a lo largo de estos 30 años habrás tenido muchísimas experiencias en el Ateneo, pero no sé si alguno de esos poetas amigos, como nos comentas, te dejó alguna reflexión para llevar a cabo en tu día a día como escritora. Bueno, alguna reflexión, no exactamente cuando han ido por el Ateneo, sino a lo largo del conocimiento que tengo con ellos. No me atrevo a nombrarlo porque me voy a dejar algunos, pero todos esos poetas que hoy día están, digamos, formando, como te diría, como una bandera, porque hay otros muchos que están también alrededor, que un día pertenecerán, pero que los demás están ahora ahí. Pues, hombre, todos me han dejado. Por supuesto, he aprendido de todos ellos, no solamente de los clásicos, no solamente de otros poetas que no he tenido el gusto de conocer, o sí que he conocido, pero muy de paso, como podrá ser Alberti, o como podrá ser precisamente Alessandri, que llegué a conocerlo. Pero claro, esos han sido muy de paso. Los poetas de Málaga son mis hermanos, son amigos, son compañeros. De todos ellos he aprendido, por supuesto que sí. Inés, personalmente a ti, ¿qué fue lo que te impulsó a escribir? Ya te digo que no sé lo que me impulsó a escribir, porque como antes de saber escribir ya yo me recitaba mis cosas de memoria, me lo inventaba sobre la marcha, pues yo creo que me impulsó el ambiente que había en casa, las lecturas que pusieron a mi alcance y los genes, seguramente los genes, porque tanto mi padre como mi madre pues siempre les ha gustado, como tú dices, son o han sido un poco artistas porque les ha gustado escribir, pintar, cantar, hacer teatro, es lo que ahora mis hermanos, cada uno de ellos más o menos hace, ¿no? Como mi hermano Diego, que está en el grupo Acuario Teatro, como mi hermana Mari Carmen, que nació ahí en Las Palmas, que está considerada de las mejores sonetistas del momento, y cada uno, otros cantan, otros bailan, otros... y la poesía pues estaba ahí, yo tenía que tomarla. Para mí es parte de mi educación y de mi vida. De hecho, son numerosos tus poemarios, cuentos, relatos y artículos. Esa fuente de inspiración, ¿dónde la hallas? ¿Nace de ahí, de esa familia de artistas y sigues rememorándola ahí, o a lo largo de estos años ha cambiado?
Bueno, verá, el mito ese de que tú te inspiras pues porque hay un paisaje o porque hay algo a tu alrededor, puede que alguna vez resulte, pero la verdad es que la inspiración es muy curiosa porque la inspiración está donde menos te piensas. Y bueno, si tú te dedicas a ello y lo estás trabajando, las cosas van a surgir solas. Surgen momentos, recuerdos, nostalgia, vivencia y te ayuda todo, te ayuda la familia, como he dicho, los poetas compañeros, el ambiente, el que tú te lo tomes en serio y me inspira pues cualquier cosa, lo que menos te puedas imaginar puede servir para un poema, porque los relatos, teatro, novela, todo eso lo he tocado muy de paso. Yo me dedico más que nada a la poesía, lo demás, bueno, la poesía infantil también ocupa un momento o una parte muy importante de mi vida, porque me ha dado muchas satisfacciones la poesía infantil, pero claro, siempre poesía más que nada. De hecho, a eso iba a enfocarme ahora porque eres especialista en literatura infantil y juvenil, tienes poemas en editoriales como Santillana o Anaya y uno de tus últimos títulos es Espejos de mi infancia, si no me equivoco. Sí, sí. ¿Una poetisa tiene siempre ese alma de niña? Pues mira, sí, es verdad, yo creo que no he perdido afortunadamente ese alma de niña, no lo he perdido, porque ese libro de Espejos de mi infancia me lo hizo Ceuta, lo publicaron en Ceuta y luego aquí Ediciones del Genal, su director, que se llama Jesús Otaola, pues estaba prácticamente detrás de mí queriéndome publicar y pensé que sería bueno hacer otra edición de Espejos de mi infancia porque ya en Ceuta se había prácticamente agotado, ¿no? Y ha sido otro formato, otro dibujo, se han añadido poemas nuevos, pero de todas maneras ahora la pandemia lo ha parado un poquito, pero ha tenido muchísimo éxito en los colegios porque es una cosa muy verdadera, porque me siento niña cuando escribo, porque fui una niña que escribí. Quizás eso me ayude a escribir hoy pensando un poco en la niña que fui. Además, tus publicaciones también han sido traducidas a varios idiomas y La otra mirada fue transcrita al sistema Braille. ¿Qué características definen tus versos para que puedan tener tan ambiguos y puedan llegar a tanta gente? Bueno, yo creo que eso lo hace el tiempo, la constancia, el trabajo. Este libro que fue traducido al sistema Braille porque yo estuve unos años dando clases de teatro en la ONCE. Y entonces estos alumnos de la ONCE de todas las edades, porque los tenía mayores, los tenía jóvenes, tenía ciegos totales, tenía ciegos de nacimiento, ciegos por accidente, y son distintas maneras de ver la vida que me enseñaron muchísimo. Y claro, para mí también es un orgullo que una pequeña parte de mi obra, que se llama La otra mirada, esté traducida al sistema Braille, precisamente, sí. Pues la verdad que sí, que es una gran alegría. Y volviendo un poco a la parte palmerina, tu parte palmerina, sabemos que tu madre, María Ortega, era gran amante de nuestro pueblo. Si no estoy equivocada, tenía una imagen en su habitación junto a la Virgen del Valle, a la patrona de La Palma. ¿Recuerdas algún poema con más afecto hacia ella, hacia tu madre o en conjunto con tu madre? Bueno, verá, yo cuando vi que mi madre le escribían siempre el alcalde, el concejal, pidiéndole el poema de todos los años, pues llegó un momento que me entró el gusanillo también de participar y empecé participando junto con ella. Y así fui casi siempre, aunque mi hermana Mari Carmen también de vez en cuando, y en una ocasión hemos participado casi todos los hermanos. Pero yo he tenido más constancia porque mi madre ya llegaba un momento que escribía de todos los temas, pero claro, había escrito la pobre mía tanto de La Palma, porque como tú muy bien dices, tenía una imagen ya cuando estaba mal frente a ella, que bueno, a quien llegaba le decía la patrona de mi pueblo, la patrona, la Virgen del Valle. Ella le hacía también poemas a la Virgen del Valle, yo también le he hecho.
Y ya últimamente, pues eso, cuando ella ya estaba más mayor y un poco ya que le faltaba la inspiración de tantos poemas a La Palma, me decía, échame una mano, y le daba una pista, le sugería algo, ¿no? Y entonces escribíamos prácticamente juntas el poema, ella y yo. Por supuesto, cuando ella no está, pues mientras pueda, no quiero dejar de participar en esa revista, por ella misma, por la revista, lo que para mí significa. De hecho, ese gran amor Claro. hacia La Palma te lo inculca tu madre, y tú escribes mucho en esa revista y aparte hacia nuestro pueblo. ¿Es la poesía un ejercicio de la memoria? Bueno, claro, cuando yo escribo poesía para la revista, claro, me acuerdo cuando era una niña y recorría las calles porque apenas había coche, me dejaba sola y me perdía, y tantísimas anécdotas, ¿no? No solamente me ha inculcado el amor a La Palma, mi madre, sino también mi abuela, que también viví, que cada vez que vamos a La Palma, como la última vez que se pusieron las imágenes en el parque de los poetas de La Palma, en la que está también mi madre, y fuimos todos los hermanos prácticamente, y sobrinos y demás, y claro, la visita obligada era pasar por la calle Real y mirar los balcones, que fue la casa de mi abuela, y ahí estuvimos todos, y ahí estaba mi madre, y ya digo, yo tengo ese cariño a La Palma por mi abuela y por mi madre, por las dos. Hablando de mujeres inmiscuidas en el mundo de la literatura, ¿qué consejos le darías a una mujer actual que quiera iniciarse en este mundo? Hombre, todo tiene que tener esa gracia, esa magia que se nace con ella, ¿no? Tiene que tenerla. No vale que tú quieras cantar si no has nacido con voz, ¿no? Pero sí es verdad que si tienes esa impronta y luego tú lees y te instruyes y empiezas a escribir, al principio no escribirás a lo mejor demasiado bien, pero corrige, te deja llevar por alguien que verdaderamente te corrija bien y demás, pues yo creo que le tendría que decir que lo haga bien o mal, que escriba, porque escribir es un ejercicio maravilloso para dejar ahí tus penas y tus alegrías, y lo de menos es que triunfe, que no triunfe, que publique, que no publique, pero escribir ya de por sí, eso le diría que escribiera de todas formas, aunque fuera para ella o sus amigas o su familia, pero que escriba, que escriba. Entonces, Inés, escribir se puede considerar un ejercicio para el alma, ¿verdad? Hombre, eso por descontado. Y terapia. Yo he participado con una señora amiga mía, profesora psiquiatra y profesora de psicología y demás, y ella ha dado conferencias y yo he leído algunos poemas, no siempre míos, de otros autores, como pueda ser el mismísimo Becker, ¿no? Y eso demostrando ella en su tesis, demostrando en su charla, que efectivamente la poesía puede ser una terapia. Claro que alimento del alma, claro que sí. Sí. Precisamente a la mujer está dedicado tu último poemario, Ellas, 14 mujeres que forman o han constituido tu entorno más cercano. ¿Cuál de ellas subrayarías? Pues mira, este libro de ella surgió porque en Málaga una propuesta magnífica del ayuntamiento, de la MT, de sacar unos libritos cada mes, cada 2 meses, que se regala la MT a los usuarios. A mí que coincidiera mi libro, que iba a salir, vamos, que le puse ella porque eran 14 mujeres, 14 nombres de mujeres que son amigas, que son o que han sido, unas más que otras, pero amigas, conocidas. Como se llamó ella, pues les pareció bien que saliera este librito para el 8 de marzo pasado, ¿no? Y se presentó en el Ateneo y demás, con las autoridades y con el director de la MT, y ha tenido muchísimo éxito porque parece que es que llega muy bien esos nombres de mujeres, porque como no es nada inventado, como es una cosa verdadera, parece que lo verdadero pues que llega, ¿no? Y ha tenido mucho éxito y está teniendo.
¿Qué comparte una poetisa con esas mujeres, Inés? He compartido amistad. La mayoría de ellas han sido y son, como digo, muy amigas. Hay una mujer que precisamente era alumna de la 11, era mujer ciega, que me enseñó mucho, porque fue una mujer que perdió la vista, que había visto antes, y entonces uno de los poemas es a una ciega. Hay un poema a una amiga mía que murió muy joven, que tampoco me lo esperaba, que fue de pronto. Hay poema a mi hermana, a Carmen, no digo los María, el María de todas la he quitado, y tampoco diminutivo. Y bueno, pues como estamos en su pueblo, tengo que decir que Carmen es mi hermana, pero luego las demás no son familia, sí amigas, como digo, y bueno, pues verás, como te diré, los poemas han surgido, como yo digo siempre, no están todas las amigas, no son las que más ni las que menos, han surgido un poema por un cumpleaños, otro poema porque el motivo me ha llevado a hacérselo, y bueno, pues este caso pues son 14 mujeres las que han ido ahí. Inés, muchísimas gracias de corazón por el corazón que tú le pones a cada palabra, por dedicarnos tu tiempo en este día del libro, y bueno, decirte que nos gustaría que te despidiese recomendándole a nuestros espectadores algún título en concreto de los tuyos. ¿Cuál les recomendarías? ¿Algún título del libro? Sí. Bueno, claro, los libros son como los hijos, ¿no? El más pequeño, el que acaba de nacer, el que más atención le pone, ¿no? Porque el que acaba de nacer, que es el caso de este librito Ella, pero por desgracia lo regalan aquí en Málaga, no están distribuidos fuera de Málaga, pero sí hay otros libros que pueden estar fuera de Málaga, y no me atrevería a decir ningún título, pero por ejemplo La Visita, cuando estuve de visita la última vez en La Palma, le di a algunas personas de allí y algunos familiares que nos quedan por parte de mi madre en La Palma, le repartí un libro que se llama La Visita, porque es un homenaje a mi abuela, y ese recomendaría, por ejemplo, ¿no? Pero también hay un libro que ha tenido mucha repercusión, porque me lo dicen, que no sé si está agotado, lo pueden encontrar por Amazon o algo, que se llama Acto Segundo, Escena Cuarta, Mujer Sola, que ahí juego un poco pues, con el teatro, del cual también tengo tanto amor al teatro, aunque no me dedique, ¿no? Pero he hecho mi pinito. Entonces, por decirte dos títulos, pues vayan esos dos, por decir. Bueno, Inés, pues de nuevo muchísimas gracias, y gracias por haber compartido con nosotros y habernos hecho un poquito más cultos y habernos inmiscuido en este mundo de la poesía. Gracias de verdad. Encantada, gracias a vosotros, porque de alguna manera me asoma una ventana de La Palma, y eso siempre para mí es algo muy, muy íntimo, muy encantador, y a lo que me gusta muchísimo, que me agrada mucho. Gracias a vosotros. Estupendo, gracias. Seguimos en este día del libro. Ahora estamos con Joaquín Mañez Postigo, autor palmerino con una amplia trayectoria y bastante prolífico, al cual, bueno, no tengo más que darle las gracias por estar hoy aquí compartiendo y celebrando este día con nosotros. Muchas gracias, Joaquín, por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, un verdadero placer, a la vez que un honor que me tengáis aquí con vosotros. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Desde cuándo y por qué escribes? Mira, empecé a escribir, el primer libro lo edité hace ya más de 16 años. Fue quizás fruto, como todos estos inicios, después de la casualidad, un libro, una temática sobre una batalla muy famosa de la Legión Extranjera. Era una institución militar que me apasionaba,
en fin, por dentro de su mística y su propia historia, y escribir sobre un combate, que es el paradigma del sentido del deber y el cumplimiento hasta el final, y empecé por ese libro, en fin, como un reto incluso personal, más que una vocación de escritor, y ese fue el inicio de 8 libros que llegaron después. Ya prácticamente pues se despertó en mí esa pasión por la historia militar y por la investigación de temas poco conocidos o casi inéditos, ¿sabes? En la que siempre el punto común, el nexo común, es la presencia de España o de españoles en esos conflictos o historias, siempre en países lejanos. Parece algo fácil eso de escribir y transmitirle a las personas lo que se siente y lo que se quiere expresar con ellos. ¿Cómo asumes tú esta nueva etapa tuya de conocimiento y de dar a conocer todo aquello que lleva tus conocimientos? Bueno, pues lo asumo como lo que es una aventura, es una aventura personal que me ha llevado a conocer, primero a ampliar mi propio conocimiento a través de la investigación, de la lectura y después por la gran cantidad de amigos con los que ya me estoy vinculado, a la que me han llevado los libros. Tengo una cantidad de amigos que no solamente ya en España, sino fuera en el extranjero, con los que me siento vinculado, mantengo esos lazos de amistad y eso no deja de ser, que van creciendo, y eso deja de ser una aventura personal pues apasionante en este tema. Y después lo que supone toda la mejora personal e incluso moralmente, cuando uno va ampliando los conocimientos de la historia, y eso pues te hace incluso más tolerante, más respetuoso, en fin, siempre contribuye a tu propia calidad personal y así es. 8 libros que a lo largo de estos años te habrán dejado muchos conocimientos, pero también han tenido una gran labor de investigación. Sí, efectivamente. 8, bueno, permíteme que te corrija, son 9 libros y más uno traducido, publicado en Francia, que técnicamente por lo visto se computa como uno más, que serían 10. Pues efectivamente, prácticamente es fruto de la investigación, y la investigación es un camino en sí apasionante, porque es búsqueda, y la búsqueda te lleva al descubrimiento, y ese es el espíritu que debe presidir en el hombre, y realmente pues muy satisfactorio. Gracias a ello digo que también no tanto el papel en sí donde está la información, sino en las personas que he ido conociendo, que me han abierto a esos lugares donde se encontraban esas historias que uno procura que salgan a la luz y que sean del conocimiento de todos. Este camino de investigación te ha dado, como bien decías, a conocer a muchas personas, tanto en España como tus libros tienen una gran aceptación en el extranjero. No sé si nos podrías contar alguna vivencia o alguna anécdota de todos estos años de investigación y de ese camino tan bonito que te ha enseñado tantas cosas. Sí, pues realmente me ha llevado a... Tengo un grupo considerable de amigos franceses, porque precisamente por la temática que comencé con Camerones, la batalla mítica de la Legión extranjera, me llevaron a tener amigos en Francia, con los que mantengo los vínculos. Y ahora, dentro de la temática, que me voy desviando un poco hacia el mundo anglosajón, este es mi último libro, Azules y Grises, una historia de la guerra de secesión y sus combatientes españoles, pues me está llevando a que mi círculo de amistades pues se amplíe a ese mundo anglosajón, como te acabo de decir, y en Gran Bretaña, con lo que me estoy estrechando lazos con algunos de ellos, ¿sabes? Y en ese aspecto, pues, lo que te puedo decir, no. ¿Qué se siente a nivel personal al ver este crecimiento propio y al ver que tienen esta gran aceptación en el extranjero? Porque es algo importante para la propia persona y para el propio escritor ver esa aceptación y ese crecimiento. Sí, bueno, pues no deja de ser una satisfacción personal, en el sentido de que de algo está sirviendo el esfuerzo, porque no deja de suponer muchas veces un trabajo ímprobo el
él está rodeado en una mesa con 4 o 5 libros abiertos a la vez. El trabajo de investigación de los libros como ensayista de libros de historia militar es también un poco como un trabajo del que monta un puzzle. Son muchas piezas que están desperdigadas y tienes que establecer lo que es el cuadro, la imagen final que quiere transmitir, y eso pues tiene que hacer una búsqueda y unas comprobaciones adecuadas y realmente una satisfacción. También te genera ¿sabes? Una desazón constante en tu espíritu, porque una vez que termina un libro ya está uno deseando empezar otro nuevo, investigar, buscar algo que resulte inédito y que pueda tener además interés para los lectores, y esa contradicción constante entre la satisfacción de lo que has hecho y la desazón por buscar temáticas nuevas, ¿no? Entonces, contradicción propia de la naturaleza del hombre, ¿no? En ese sentido, ¿no? De seguir creciendo y seguir expandiéndose. Yendo un poco a las temáticas dentro de tus libros, son los personajes y sus historias. ¿Qué trasfondo tienen? ¿Qué es lo que pretendes transmitir con ellos? Bueno, pues lo que pretendo transmitir, pues lo que constituye la propia naturaleza del hombre, lo que supone esos momentos de miedo, de cobardía, de valentía, de temeridad, de sufrimiento. Es un poco la constante de eso. Todas esas experiencias o sentimientos se magnifican en situaciones extremas, como suelen ser las guerras. Entonces es una oportunidad un poco para desarrollar un poco de forma hiperbólica lo que es la propia naturaleza del hombre, y muchas veces el desarrollo de los conflictos y las narraciones de esto pues es el instrumento, no ya el fin en sí mismo, sino el instrumento para representar y la naturaleza del hombre tal como es en situaciones extremas, que es la forma de descubrirlo. En concreto, Azules y Grises, el libro que me comentabas antes, que salió a la luz en plena pandemia, en febrero del 2020, si no me equivoco. ¿A qué temática y a qué se dirigen? ¿Cuál es la historia dentro de ese libro? Sí, pues el libro comenzó inicialmente, este libro efectivamente, mira que te apostille, fue en febrero de 2020 por la editorial Salamina, una editorial especializada en historia militar, de las 2 o 3 primeras que hay en España. Tuvimos esa circunstancia, pese a todo el libro se ha desarrollado bien, y el libro tuvo en un inicio, pues quería contar lo que era el relato de los españoles que lucharon en la guerra civil, en la guerra de secesión, en la guerra civil americana, tanto en el norte como en el sur. Hay biografías interesantísimas. Otra forma además de exponer lo que es la dureza de la guerra, y además de una guerra civil entre hermanos. Esa fue la idea inicial del libro. Yo me llevó un poco, pues si estoy hablando de los españoles en la guerra civil, habría que hacer un desarrollo divulgativo de la guerra en sí, que empecé también. Y claro, hablar de la guerra civil americana y de los españoles, uno tiene que hablar de decir, bueno, ¿qué es Estados Unidos? ¿Qué en ese año? Y entonces me fui a la génesis de la fundación de Estados Unidos para descubrir que realmente la génesis y la génesis épica de Estados Unidos como tal nación, y hoy por hoy la primera nación del mundo, tuvo su raíz española importantísima. Hay una génesis de fundación de Estados Unidos, una génesis épica, la más épica y más heroica es española. Y entonces aprovecho también para descubrir lo que fue la presencia española, realmente mitológico, con tintes mitológicos, si no fuera porque estos personajes fueron verdad, si no se le podría calificar de mitológico, durante el siglo XVI, todo el descubrimiento y exploración pues de más de la tercera parte de lo que hoy es el territorio estadounidense. Entonces, al final es un libro con coherencia, porque el hilo conductor es la Guerra Civil Americana, pero que se puede entender como 3 libros en uno, que es la historia de Estados Unidos a través de España, por su exploración y descubrimiento,
la historia de la guerra civil en sí, con tinte divulgativo, nada para que se entienda y sea fácil su comprensión en el desarrollo de la misma, y la presencia de los españoles, algunas biografías sorprendentes que lucharon en ese conflicto. Y entonces pues lo califico como 3 libros en uno. Bien resumido, no es pequeño, pero tampoco es un mamotreto, y yo creo que ha sido en ese sentido que pese a la pandemia está funcionando bien porque se ha logrado esa confusión de las 3 temáticas en un solo texto. Engloba bastante información y bastante historia que sirve para adquirir nuevos conocimientos y para crecer un poco más con respecto a esa historia que, si no me equivoco, pues viene bien tanto a estadounidenses como a españoles como a los propios ingleses, porque engloba 3 culturas diferentes. Sí, efectivamente. El libro tiene muchísima información. A mí una vez uno de mis lectores, que ya amigos, me halagó de mis libros, dice: Joaquín, lo bueno de tu libro, dice, son libros de consulta. Dice, no hace mucho tenía una duda y acudí a uno de tus libros porque está señalado con la información. Eso le da a los libros permanencia, perennidad en el tiempo, o sea, lo hacen y después pues busco, y bueno, y esa es la parte más comprometida de hacer la lectura que sea asumible y que sea en ese sentido que se pueda leer con facilidad y sin que eso suponga un inconveniente, el exceso de información que se da en este libro precisamente y en casi todos los que es escrito. Como lectora me gustaría preguntarte, porque en todos los libros existe esa parte de realidad y esa parte de ficción que parece que es la que acaba enganchando también un poco más al lector a la hora de leerse un libro, bien de historia, bien novela, de los diferentes géneros. ¿Existe en este libro y a lo largo de tus libros esa parte de ficción? Sí, bueno, en este precisamente no, pero sí tengo escrito 3 libros en lo que constituyo que para hacer lo que es un libro de ensayo de historia, su vertiente militar o historia en sí, más asumible, de más fácil lectura, que sea más digerible en la creación, hago lo que, por eso muchas veces estos 3 libros, el 1849, Soldado español en Italia, Sueños de conquista españoles en Saigón y La quimera de un reino, lo que como yo califico es historia novelada, no novela histórica, porque el protagonista es un personaje de ficción, que eso permite un desenvolvimiento en cuanto a lo que son los sentimientos y el que uno pueda transitar por lo que es la pura historia en sí de forma más cómoda. Y entonces, bueno, ahí es cuando meto el elemento de ficción, precisamente en estos 3 libros, a los que yo califico de historia novelada y no nunca de novela histórica, pero simplemente para ese elemento de tránsito sobre lo que es la historia pura y dura. Bueno, entonces, pues claro, estos personajes de ficción tienen sus propios sentimientos, sus propias emociones, y eso, bueno, da cierto margen a la creatividad. Su propia historia dentro de la historia. Efectivamente, así. Habrás aprendido mucho a lo largo de todos estos años que llevas escribiendo sobre esas personas que se alistaban, los españoles que se alistaban en el ejército y que iban a luchar a estas guerras. No sé si has sacado alguna conclusión de sus biografías. Bueno, pues sí, precisamente lo que antes se luchaba, o estas personas eran eso, pues era un propio estado de necesidad, es decir, hasta no hace mucho, algo impensable en la actualidad, la gente vivía con lo que es la sensación del hambre constante, es decir, uno a lo largo del día se levantaba y ya sentía ese hambre, eso ha llevado a alistarse sus propios ejércitos o en ejércitos extranjeros, era propia la necesidad. Pese a esa constante necesidad de atender lo más básico, lo más primario, como es la sed y el hambre, ¿no? La comida y la bebida, eran momentos en los que el hombre se destaca como tal, en esos momentos de heroicidad o de entrega
hacia los demás, es decir, cuando pese a esas necesidades básicas tan primarias, el espíritu se sobrepone, y eso nos da la grandeza como personas, como hombres, y eso es una enseñanza constante que siempre, para que no se nos olvide, y más en estos tiempos de abundancia y de exceso, es conveniente irlo recordando, y eso lo hago en cada libro que escribo. Además, en Azules y Grises, si no me equivoco, recalcas esa fobia, hablando de esa parte de la guerra y de antiguamente, que no debemos de olvidar ahora. Hablas de esa fobia de América hacia la historia española en el momento de la conquista y demás. No sé si has aprendido algo con respecto a ello. No, bueno, no es la fobia. Bueno, ahora de forma sorprendente, porque además no tienen base ninguna para ello. Hay como una especie de movimiento indigenista en contra de lo que son la presencia de la española o los descubridores y exploradores, conquistadores de aquellos territorios. Es algo que no se comprende, porque fueron figuras como el ataque a San Junípero Serra, realmente un santo, un hombre de una talla humana y moral algo increíble, la labor que hizo no solamente de evangelización, sino de culturización y de preparación con los indígenas de aquel entonces en California, que ya no existe, y que ya apenas quedan, y realmente pues no se explica. O la propia figura de Cristóbal Colón con el derrumbe de la estatua, cuando Cristóbal Colón no le dio poco más tiempo que de hacer los 4 viajes a América. No se entiende, bueno, dentro de intereses políticos que no tienen ninguna apoyo histórico, cuando realmente la labor que hicieron los españoles, tanto a lo largo del siglo XVI como en el último cuarto del siglo del XVIII, fue realmente encomiable, incluso yo lo calificaría de épico. ¿Crees que todos deberíamos de leer esta novela? Porque yo creo, vamos, según lo que me comentas, que podemos aprender tanto a nivel histórico como a nivel de conocer esas personas que lucharon y que estuvieron batallando. Además hablábamos antes de diferentes culturas y de diferentes maneras de pensar, que al fin y al cabo es lo que enriquece al lector. Pues efectivamente, hay que leerlo, porque una vez que lea y conozcamos en este libro, en este caso concreto, nuestra labor en Estados Unidos, como en otros libros que he escrito, es una forma de sentirnos orgullosos de nuestros antepasados, como muchas veces nuestra familia nos sentimos orgullosos de nuestros mayores, de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Cuando uno se siente orgulloso de los mayores, cuando realmente aprecia, quiere y cuida lo que es la propia familia. Pues en este sentido nacional es lo mismo. Cuando descubramos realmente lo que hicimos y de lo que fuimos capaces de hacernos, nos sentiremos orgullosos de ser españoles, y por lo tanto procuraremos de cuidar y mimar esta realidad en la que vivimos, tan hermosa para mí como es España, y en ese sentido pues este libro quiere ser un camino, y sobre todo hay que despertar ese interés en conocer nuestra propia historia, nuestros antepasados, por esa valorización que es importante que hagamos, porque a través de la misma la convivencia entre nosotros, por ese orgullo de pertenencia a una misma nación o una misma familia, nos hará mejores, y no como hay una tendencia que estaba comentando con un historiador, es decir, hay un desmerecimiento de lo que fuimos y de lo que somos, precisamente para que si esto se rompe pues no pasa nada, porque ningún valor tiene lo que estamos constituyendo. Y entonces lo considero, en mi opinión, no deja de ser una opinión muy personal, un gravísimo error, inducido quizás, pero no deja de ser un error. Totalmente de acuerdo. Yo creo que en la historia hay que basarse, y en la historia están los valores que se han transmitido a nivel de generaciones, de familias, y es algo fundamental tanto para generaciones presentes como para generaciones futuras y venideras. La comparación de lo que es España en ese sentido como nación, pues lo podemos
hacer la traspolación a nuestras propias familias, los círculos familiares y el tipo de relación y de actitud que mantenemos entre las generaciones de una misma familia con respecto a nuestros abuelos, bisabuelos, ¿no? Bueno, Joaquín, pues te damos las gracias por habernos acompañado en este programa. No sé si te gustaría enviarle algún mensaje a los lectores y a los amantes de las lecturas que hoy nos están viendo y celebrando este Día del Libro. Pues el mensaje no es otro que sean mis libros o otros. No se trata precisamente de los míos, sino simplemente yo animo que hay que leer. Hay que leer. Los libros te abren al mundo y es una forma de hacernos mejores. Entonces, el que sea, o los libros de la clase que sea, pero siempre con uno en la mano, porque es necesario para construir un mundo mejor, que al fin y al cabo es de lo que se trata y para lo que estamos aquí. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias por habernos acompañado y haber compartido con nosotros y habernos hecho un poquito más cultos. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto. Estamos ahora con Aurora Losa, a la cual le pasan cosas que solo pasan cuando escribes. Muy buenas, bienvenida. Estas cosas que solo pasan como cuando escribes es lo que te han hecho crecer y seguir dando vida a tu carrera literaria. Un poquillo sí, la verdad. Bienvenida. Gracias. Aurora, comenzaste tu relación pública con la literatura con los martes de cuento. ¿En qué consistía esta obra? Bueno, no era una muchacha que lo que iba haciendo era compartir cuentos, y aceptaban, pues hacían versiones de cuentos antiguos, también cuentos nuevos. Y bueno, yo como soy muy fan de la mitología, pues aporté mi gran arena con una historia sobre una cosa que se llama el Tir na Nog, que es mitología irlandesa, y a partir de ahí empezó una colaboración a base de pequeños cuentos para niños. Tienes un especial interés, como bien decías, por la mitología y el mundo celta. ¿De dónde viene y cómo te inspiras en ello? Ay, eso es difícil de saber, no sé, yo creo que todos somos un poquito de muchos sitios y un poquito de un sitio del que no hemos nacido. Y siempre como que he estado muy atraída por la tradición en Dublín, pues dije, nada, esta es mi casa. Y fue cuando ya me empecé a interesar más todavía sobre todo por la mitología, que es muy rica, y los paralelos que tiene con la nuestra propia, porque nosotros también hemos sido celtas, he ido descubriendo también un poco de nosotros gracias a ellos. Gracias a esa mitología y al mundo celta, ¿es tu base de inspiración, se podría decir, a la hora de realizar las diferentes obras? La mitología y la celta en particular, pero sobre todo la mitología en general. ¿Qué supusieron esos relatos? Porque les has hecho hablar hasta las piedras. ¿Qué supuso ese relato, lo que las piedras callan? La verdad es que fue una manera de plasmar mi manera de ver el mundo. Me gusta ver el mundo desde una forma y pensar en todo lo que pueden ver, aquello que nos rodea. Y muchas veces, a ver, yo tengo perro y muchas veces me quedo mirando al perro y digo, ¿qué estará pensando? ¿No? Pero claro, me pasas del perro a las casas, a los palma que aparecían en el libro, y dices, es que lo que no habrán visto, lo que no habrán vivido y lo que no contarían si hablaran. Por suerte muchas veces se quedan calladitos. Intentas en tus obras traslucir, como bien estabas comentando, en adoquines, en piedras, incluso en mascotas, esos sentimientos y emociones que en ciertos momentos puede dar incluso cierto pudor. ¿Qué había de esa Aurora al principio, en los comienzos de estos relatos? Supongo que, a ver, que si había algo de mí, sobre todo yo creo que el sentido del humor. Y un poco ese pensamiento un poco retorcidillo, ¿no? El llegar y decir, vamos a dar una vuelta de tuerca más. Pero no sé, no las veo autobiográficas en ese sentido. Aunque claro, mis amigas, por ejemplo, pues cuando lo han leído han dicho, esta eres tú, ¿no? Pero claro, es lo Quizás desde ese punto de vista podríamos decir que se mezcla, aunque esa ficción y esa personalidad del autor. Puede ser, sí, seguramente. Ahora, cuando miras atrás y tras este recorrido, una vez que un libro sale a la luz, ya bueno, pues lo que hay no se puede cambiar. ¿Te has planteado alguna vez cambiar algo de este gran recorrido del principio?
sobre todo en la novela última que publiqué, porque es la primera parte de una trilogía. Y claro, ahora que estoy centrada en la segunda, yo es como, en la primera hubiera cambiado, pero es verdad que tardé 4 o 5 años en darle forma real a esa novela. Y un amigo me decía un día, dice, mira, así la has parido y así son ellos en las siguientes, pero esta déjala como está, porque es como eras tú y cómo lo veías tú esa historia en ese momento. Porque a lo largo del tiempo y a lo largo, en este caso en una trilogía, ¿verdad?, cambian las perspectivas del principio a lo que sería ya la última. Cambian las vivencias que tú tienes y que puedes aplicar a los personajes, y sobre todo cambia, en este caso, como es una novela histórica ambientada en Irlanda, en la Irlanda precristiana, investigando para la segunda parte te vas encontrando en cosas que a lo mejor podrían haber sido más correctas en la primera. Pero bueno, sobre todo cambia tu punto de vista frente a ciertas situaciones a lo mejor. Tras ello, después de estas obras de las que hablábamos, unes la palabra a la ilustración y sacas a la luz Haremos que llueva. ¿Habías escrito alguna vez poesía? Sí. Pequeña, o sea, cuando empecé a escribir, yo escribía poesía y luego sobre todo prosa poética. Y bueno, en Haremos que llueva hay una poesía entera, pero luego en realidad son como prosa poética, pero en 2 líneas. Entonces, eso como en Facebook e incluso en redes sociales se utiliza mucho en ese recurso, en Twitter también, porque tienes muy poquito espacio para trabajar y tienes que contar una historia muy completa, un concepto muy completo. ¿Con qué te encuentras más cómoda? ¿Con esa prosa o con la poesía? A ver, la poesía es muy compleja. La poesía, yo siempre digo que agradezco a mis profesoras que me enseñan de literatura, que me enseñaran a leer poesía. Está la metáfora, hay una cantidad de recursos que en la prosa no existen, pero la poesía es muy compleja. Entonces, yo me quedo más conforme con la prosa poética, que tiene una mezcla de las 2 cosas y no tienes encorsetado de las medidas. Tras ello también, para acercarte más a los niños, revisas el clásico Lobo y el Pedro. ¿En qué consistía exactamente esto? A ver, es que tengo una malsana obsesión, creo que derivada de Félix Rodríguez por la defensa del lobo. Entonces, como que de pequeña, siempre que me contaban Caperucita, oye, el lobo es el malo, y me sentaba hasta mal. O sea, por un lado entendía que pobre Caperucita, pobre abuelita, pero pobre lobo también. Y el lobo, sobre todo la obra operística de Prokofiev, me fascinó desde pequeña. Entonces, siempre me parecía que, jolín, que el pobre lobo, si no hacía, y le di la vuelta. O sea, dije, le vamos a dar la vuelta y ahora el lobo va a ser el bueno. Pedro en realidad era un jeta de 3 pares de narices. A lo largo de estos años te has dirigido a diferentes públicos, tanto al público infantil como al público adulto. No sé si te pongo en un compromiso al preguntarte hacia cuál te sientes más cómoda escribiendo. A ver, no es una cuestión de comodidad, porque la comodidad depende del momento en el que te encuentras. Para mis sobrinas he escrito muchísimo porque me gusta para ellas, pero es verdad que escribir para niños es muy diferente. A un adulto le puedes contar lo que quieras y como quieras, y luego él tiene el criterio para distinguir. Sin embargo, con un niño, porque eso que tú le estás contando y cómo se lo cuentas forma parte de su educación y forma parte de su manera de ver la vida. A mí me marcaron muchísimos cuentos que leí de pequeñas, sobre todo de Gloria Fuertes, y creo que si me lo hubiera contado de otra manera, a lo mejor me hubiera cambiado ciertas perspectivas. Y no sé si hubiera querido, explicado, porque hay que tener cuidado con qué lenguaje usas y sobre todo qué les cuentas. Les puedes contar todo, pero hay que saber contárselo. En tu trayectoria sumas otra obra para el lector menudo y es Vecino Nuevo. Va dirigido, pues como bien decíamos, a los más pequeños y trata de... ¿Cuál es la temática de la obra en sí? Un proyecto que estaba en un taller de literatura y teníamos que inventarnos, era un híbrido. Y salió, pues un rinomedario. Además me levanté a las 2 de la mañana, rinomedario. O sea, fue como muy así de musas que te visitan en la hora más inoportuna. Y la historia habla un poco de la integración, ¿no? La historia se desarrolla en los animales y de pronto, una noche, llega un camión y descarga un animal nuevo.
ese animal es el rinomedario. Y claro, o sea, ellos no han visto un rinomedario nunca. Y es más que nada el cómo se lo van tomando los diferentes animales, baja este animal tan extraño de la normalidad, vamos, de un zoológico. ¿Juegas ahí un poco también con esa creatividad y esa ficción que se le puede inducir a los más pequeños? Sí, a mí me parece que un niño tiene que ser creativo, tienes que darle margen a la imaginación. Los niños en las hadas y en los duendes y en el coco. O sea, lo siento, pero es así. Entonces, a mí me gusta que los niños participen y que también creen sus propios personajes y sean capaces de visualizarlo todo muy mascado, porque ellos son capaces de ver el mundo con sus ojos y es fascinante. A nivel personal, hoy que es el día del libro, me gustaría preguntarte como lectora, ¿quiénes son los autores y cuáles son los géneros que han frecuentado tu mesita de noche? Uy, es que yo leo de todo. O sea, me he leído desde ensayo, poesía, teatro, yo qué sé. A ver, libros así de cabecera que digas, es pasión por ellos, Sin noticias de GURB, de Eduardo Mendoza, porque en un momento duro de la vida me ha hecho reírme lo más grande. Da igual cómo estés, Sin noticias de GURB te devuelve la alegría. 100 años de soledad, que me marcó por el realismo mágico, que luego, en cierto modo, sí es hora de presentar mis obras y de escribir sin dar cuenta. Y luego me gustan mucho las de crimen y misterio, pero con humor. Yo soy muy fan de MC Beaton o básicamente de MC Beaton, que tiene una serie dedicada a una detective un poco extraña que se llama Agatha Rising. Y de hecho, no sé si tu última obra, la que anda ahí entre fogones, creo que ya está a punto de salir, tiene alguna semejanza de qué trata o cuáles son los puntos y las líneas generales en las que se basa esta obra nueva. ¿Nos puedes adelantar algo? Pues a ver, bueno, aparte de la trilogía, que a veces se hace compleja, estoy trabajando en otro libro nuevo de relatos y la verdad es que vuelve a ser bastante mágico, o sea, muy mitológico. Lo que quiero es que la gente aprenda que la magia nos rodea, que no es tan difícil entrar en un bosque encantado. Hay cosas muy fáciles de hacer y que a todos en realidad nos hace falta y nos hace ilusión creer que existen. Bueno, Aurora, darte las gracias por compartir con nosotros. Quedamos a la espera de esa trilogía y de ese nuevo libro, de esa nueva obra de relatos. Quedamos fascinados porque el mundo, la magia y eso que nos hace en cierto modo despegarnos un poco de la realidad y de la cotidianidad acaban gustando. No sé si te gustaría mandarle algún mensaje a los lectores que hoy nos están viendo. Bueno, les malditos, que diría Gandalf, ¿no? No, en serio, o sea, la lectura, sobre todo en tiempos difíciles como los que estamos viviendo ahora mismo, creo que la lectura es una de esas maneras de escapar de la realidad. La realidad está siendo muy dura para algunos más que para otros, pero es un viaje y no hace falta coger unas maletas ni un tren, ya no recuerdo cuál de las dos, pero es la mejor maleta, es un libro, porque puedes ir a donde quieras en el tiempo. Es la única manera de viajar en el tiempo, es lo más grande que hay. O sea, que leer, aunque sea lo fácil, si leer es complicado, la cuestión es encontrar el libro que a ti te hace amante de la lectura. Totalmente, pues con este mensaje nos quedamos y te damos las gracias por haber compartido tu historia con nosotros. Nos encontramos ahora con Jesús Albarrán Ligero, joven palmerino doctorado en periodismo y el cual ha encontrado en las letras y en la literatura una manera de expresarse. Bienvenido, Jesús. Bienvenidos a vosotros, es un gran placer estar aquí y bueno, al toro, a vuestra disposición. El placer es nuestro de poder contar contigo. Como decíamos al principio, eres doctorado en periodismo. ¿Cuándo enfocas tu camino hacia esta profesión? Bueno, yo soy una persona extremadamente curiosa desde pequeño, entonces, claro, a la hora de enfocarme a mí en mi futuro, ¿no? Me pregunté qué es lo que quería hacer, entonces, como claro, era algo inasible, yo no me imaginaba haciendo una cosa en concreta, lo que hice fue decantarme por el periodismo, pero por una razón totalmente lógica. Yo pensaba, bueno, si me gustan tantas cosas,
el periodismo me va a permitir escribir sobre historia, escribir sobre música, escribir sobre libros, escribir sobre casi cualquier cosa, ¿no? Entonces, básicamente, mi propia indecisión tomó la decisión por mí, ¿no? En este caso. Por lo tanto, me contestas prácticamente a la siguiente pregunta, que es que el periodismo es lo que te conduce y te lleva a comenzar a escribir. Por supuesto, el periodismo y sobre todo una pasión por descubrir aquello que se me escapaba, ¿no? Incluso, bueno, había varios libros de filosofía en mi casa y los hojeaba porque tenía una gran necesidad de conocer qué es aquello que el ser humano antropológicamente no era capaz de vislumbrar a ciencia cierta y aquello que no podía asir, ¿no? Entonces, básicamente, el periodismo también es la pregunta, ¿no? Es la pregunta del niño, también es la pregunta del filósofo, ¿no? Es la pregunta por aquello que existe y que no se puede disponer de ello, ¿no? Entonces, creo que, además de eso, tiene una función social con la que evidentemente me identifico mucho, aunque ahora mismo a nivel ético creo que esté muy denostada la profesión. La verdad es que sí, pero es a raíz de esa ilusión que le ponemos todos cuando empezamos la carrera, cuando empiezas a acercarte a la literatura, o es previamente. Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la fabulación, me ha gustado mucho la historia, me ha gustado mucho y también la vida excesiva de los poetas y los escritores. Me ha parecido fascinante cómo han vivido la vida que han vivido personas que han sido muy creativas y con las que me siento muy identificado, ¿no? Entonces creo que es un cúmulo de sensaciones y un cúmulo de aspiraciones lo que me ha hecho siempre acercarme a la obra creativa, a la obra narrativa, poética de personas que han sido muy admiradas por mi manera de enfrentarme al mundo, ¿no? De hecho, tú cuentas cuentas historias a través de poesía y narrativa. ¿Cómo se consigue esa versatilidad? Bueno, no sé si la poesía sirve para contar historias. Creo que la poesía debe ser otra cosa. Creo que la poesía no se puede confundir con la narrativa. La narrativa sí puede fabular o sí puede de manera más clara contar historias, sí puede subrayar hechos, sí puede señalar, pero la poesía tiene que sugerir, creo. No puede ser algo tan evidente. Creo que la poesía tiene que contagiar más que mostrar. Narrativamente sí puede, la narrativa sí tiene esa capacidad de que nos podemos desenvolver en el mundo ficcional, pero la poesía creo que tiene más que ver con la evanescencia, tiene más que ver con la evocación. De hecho, hablando de poesía, hace unos años te seleccionaron junto a Francisco Mejía para formar parte de una antología de poetas onubenses. ¿Fue tu primer reconocimiento literario? Bueno, no sé si el primer reconocimiento literario. Yo he tenido muchos amigos que escriben y bueno, me he llevado experiencias muy reconfortantes, muy enriquecedoras a ese nivel. No es el primer reconocimiento ni mucho menos. Recuerdo que pasé un año en un piso con uno de mis mejores amigos, que se llama Quisco, también poeta, que tiene un libro fabuloso que se llama Sobre la maravilla, editado por Ediciones Enuida. Y ese año, básicamente un año excéntrico de experimentación, de exploración, porque nos encontrábamos en el máster de escritura creativa. Y claro, ese año transformamos el piso y lo llamamos el piso de lo imposible, ¿no? Entonces cada persona que debía entrar tenía que hacer una especie de gincana creativa antes de establecer su relación, ¿no?, tangible con el piso. Y tenía que dejar un objeto, tenía que transformar algo del piso y dejarlo allí, ¿no?, como una prueba, una muestra de su conexión con el piso. Entonces organizamos una noche que se llama las noches de lo imposible, donde tiramos las mantas al suelo. Compramos un atril de estos típicos de 10 euros en Sevilla Música, por ejemplo, y invitábamos a todos los escritores que conocíamos del máster a compartir sus propios textos o textos de otros escritores que admiraran, y para que todo el mundo disfrutáramos de una velada, ¿no? Y hubo muchos reconocimientos allí, hubo muchos descubrimientos, hubo muchas
muchos vínculos que se trazaron y que no se han roto, que seguimos creando juntos, ¿no? Que las personas que se han conocido allí siguen manteniendo esa actitud creativa ante la vida. Por eso digo que lo que se escribe y lo que se publica no es solo el reconocimiento público y que puede ser, digamos, a nivel de carrera, ¿no?, literaria, sino que tácitamente hay un recorrido donde las personas han empujado, han impulsado de alguna manera tu capacidad creativa, y creo que sería de justicia volver la vista atrás y subrayar esos hallazgos y ese impulso. Por ejemplo, estas noches para mí fueron creativamente determinantes a la hora de enfocarme directamente a la lectura y a la escritura. De hecho, te iba a preguntar ahora porque, bueno, sabemos también de tu gran relación con el mundo de la música, pero ¿cuáles son esas musas en las cuales te inspiras y en las cuales pones tu foco para encontrar la creatividad a la hora de realizar tus obras? Hablar de referencias musicales es casi imposible. Es como si a alguien le preguntan, yo siempre digo, si a alguien le pregunta ¿cuál es tu película favorita? Y te dice una, es que no le gusta el cine. Pues en mi caso es un poco parecido. Yo no te podría decir a ciencia cierta musicalmente, te puedo hablar de referencias, los Black Crowes, Bob Dylan, por supuesto, The Talisman on Earth, que es un gran estudioso de las letras de Dylan, por ejemplo, pero son todos influencias norteamericanas, sobre todo, ¿no? No quiere decir que no me guste otro tipo de música, pero que las raíces de la música que a mí me interesa están en un país tan interesante musicalmente como es Norteamérica, por razones evidentes históricas, ¿no? Por esa mezcla enraizada de tantos géneros musicales y de una evolución tan excéntrica de estilos y tan rica de matices, ¿no? El rock and roll surge de una mezcla del blues con el ragtime, entonces digamos que me llama mucho la atención, me suscitaba mucho esa gran eclosión de estilos y esa gran fusión de estilos en Estados Unidos. Que hablando de Bob Dylan y de su relación y tu relación con el mundo de la música, un gran cantante, compositor y premio Nobel, ¿hay algo que te lleva a escribir sobre él? Sí, yo es que siempre he tenido una debilidad por Dylan. Desde pronto, de hecho hay muchas personas que me preguntan, oye, ¿por qué esa obcecación con Dylan? ¿Qué es lo que te ha hecho? Además tú eres una persona joven. Y yo en realidad fue una búsqueda totalmente consciente de decir, bueno, yo escuchaba antes, me encontraba el rock alternativo inglés y quería encontrar de dónde nacía esa música, ¿no? Cuáles eran los orígenes de esa música. Y me topé con una figura tan grandiosa como Dylan, casi al inicio de la búsqueda, ¿no? Quería investigar el bluegrass, quería investigar el blues, el jazz, todo ese tipo de música norteamericana, en la que después derivó hacia el pop, ¿no? Hacia el pop británico y el pop norteamericano. Y Dylan estaba en todos sitios, o sea, estaba en el blues al inicio de su carrera, estaba en el folk popular, estaba en el pop rock, que básicamente fue un estilo que él se sacó de la chistera porque no existía como tal, ¿no? Unió el jazz y el blues chicagoense con el rock and roll y tiene creaciones que yo considero no solo admirables desde el punto de vista musical, sino desde el punto de vista poético. Entonces era inevitable porque Dylan aunaba tanto esa voz poética, una densidad poética en sus letras, como esa gran sabiduría musical, ¿no? Que a mí tanto me fascinaba de la historia de Norteamérica. De hecho, A Boy Walking de Bob Dylan te lleva a ganar el premio de literatura Manuel Alvar, que no sé si te ha abierto muchas puertas y ha sido quizás ese referente dentro del mundo de la literatura y de la poesía para ti. Claro, era un premio además, un premio de fronteras, porque no es un premio literario en sí per se, sino que es un premio de estudios humanísticos. Es decir, es un premio que ya prefigura una investigación, ¿no? Y en ese sentido, el libro no quería que fuera una biografía al uso, sino que digamos de alguna manera estructurara unas diferentes voces poéticas, ¿vale? Dos voces narrativas, porque el propio tema, la propia temática de Dylan, creo que
que era totalmente necesario, es decir, que lo estaba así lo sentía yo, ¿no? Que debía establecer esas diferentes voces, esas diferentes maneras de hacer cambio a un personaje tan polifacético como es Dylan. Todd Haynes tiene una película que se llama I'm Not There, no estoy allí, y de la que habla sobre la fragmentación de la personalidad de Dylan. Dylan es una persona muy compleja, muy escurridiza, y en la película habla se muestra una fractalidad interrelacionada, o sea, varias nociones de lo que puede llegar o lo que ha llegado a ser Dylan, pero sin que Dylan esté particularmente ahí. Por ejemplo, cuenta la historia de un niño negro que escenifica los inicios de Dylan y la fascinación de Dylan por el blues. Cuenta la historia de un forajido en el western que cuenta esa vuelta a la música country de Dylan después de que se haya venido al eléctrico. Entonces, digamos que era todo con una evocación poética, la narración, y hablaba de Dylan sin que él estuviera ahí. Por eso, de ahí el título de la canción, I'm Not There, ¿no? Yo quería hacer algo no parecido, pero sí que tuviera esa carga, no definitiva. Entonces, quería que fuera un libro que tanto aunara la ficción con el hecho de lo factual. No me gusta hablar de realidad y ficción, porque como decía Gerald Genet, ficción existe en todo, o sea, en cualquier relato, en estas propias palabras existe ficción, ¿no? Yo estoy ahora mismo interpretando un papel, todos hacemos el papel de nuestra vida, ¿no? Interpretamos un rol. Entonces me gusta hablar del hecho factual porque es el hecho comprobable, pero ello no quiere decir que no esté exento de ficción. Entonces creo que el libro aúna tanto la ficción como el hecho factual, porque creo que quería que estuviera muy documentado el libro y a la vez pudiera yo fabular con esa información, con esa documentación, con esa investigación que había hecho sobre estos primeros años de Dylan en Nueva York y sobre todo en los primeros años creativos, que para mí son los más interesantes. Aunando ficción y ese hecho factual del que hablabas y que ha dado lugar a este maravilloso libro, ¿te has sentido identificado con Dylan? Por supuesto. No, creo que ha sido de los pocos seres humanos que he entendido o con los que me siento más cercano. Quizás es algo osado que lo diga, pero así lo siento. Creo que tenemos muchísimo en común y eso que a veces yo creo que Dylan es una persona muy compleja, muy difícil a la hora de relacionarse con los demás. Esa relación casi en la ficción, porque Dylan era un creador nato que creaba incluso en una conversación, incluso en conversaciones con sus amigos, estaba mintiendo sobre sus orígenes, estaba forjando su propia historia a través de una narrativa que él se aplicaba a su vida, ¿no? Me parece tremendamente interesante cómo articula todo ese discurso, toda esa narrativa y básicamente se sumerge, ¿no?, en ese personaje que él había creado. Pero una persona tremendamente inteligente y también muy curiosa. Creo que fue un productor de radio con lo que mantuvo él una entrevista que le preguntaron, bueno, ¿y cuál es tu impresión de Dylan? Y dijo él, escribió una canción sobre su vida y la interpretó. Eso lo llevó al éxito. Y no puedo estar más de acuerdo con esa afirmación. De hecho, en tu obra citas la musa es la sombra de todos los músicos que quieren ser poetas o de todos los poetas que quieren ser músicos. Claro, aludo ahí a ese doble rasero que tenía Dylan, ¿no?, que es la poesía y la música. Él aunó de manera magistral, como yo creo que no se ha aunado en la historia de la música de masas, la poesía, esa poesía que él había mamado, que había degustado desde sus años de no universidad en Minneapolis, leyendo a Jack Kerouac, a Allen Ginsberg, a Corso, que son grandes exponentes de la poesía beat, ¿no? Entonces aunaba toda esa experiencia, toda esa carga de lenguaje, que a mí me interesaba muchísimo, a una sabiduría musical, ¿no?, con la que hemos comentado antes, esta sabiduría que eclosiona en Norteamérica durante una serie de años, en poco menos de un siglo y medio, que tiene que ver con la sabiduría popular también, ¿no?, del campo, de cantar en los campos de algodones, de los aserraderos, frente al ocaso, ¿no?, y que Dylan recondució con una abstracción y una densidad poética
como no se había visto hasta entonces. Bueno, Jesús, hoy en el Día del Libro me gustaría que les mandases un mensaje a todos los espectadores para que leyesen tu obra. ¿Qué mensaje le mandarías para animarles a que lo hiciesen? En realidad esto es un gran aprieto porque no sé venderme, yo soy una persona que no, de verdad, o sea, tengo un gran problema con eso y creo que me lo va a seguir dando muchos años, ¿no? Pues no sé qué decir a las personas para que lean la obra, pero sí que quiero que lean, básicamente, no que lean solo. No solo que lean ficción o literatura, sino también que amplíen su visión a esta literatura que está en los bordes de la ficción y en los bordes de la realidad, que se sumerge documentalmente, como hago en el libro, en el hecho factual, en el hecho del detalle, pero que lo hacen con la fabulación y la mirada del creador y también del niño. Entonces, os invito a que no dejéis de leer cualquier cosa y también esta literatura de no ficción que parece tan pródiga en este siglo XXI. Nada más. Pues con este mensaje nos quedamos y te agradecemos mucho Nada. que hayas compartido con nosotros hoy en el Día del Libro. Muchísimas Mucha gracias suerte a y ti. esperamos Sí. seguir viéndote por aquí. Muchas gracias a vosotros. Nos encontramos ahora con Patricia Zarandieta, palmerina y escritora de tradición que ha seguido con esta estela de tradición y la cual está aquí para hablarnos de su obra. Te damos la bienvenida. Muy buenas, Patricia. Buenas tardes, Rocío. Cuéntanos cómo nace esta iniciativa de comenzar a escribir, de comenzar a sacar a la luz tus obras y esos pensamientos más íntimos e internos. Pues realmente no ha habido ningún punto de inflexión en mi vida para empezar a escribir. Desde pequeña me apasionaba leer, me apasionaba la lectura y es cierto que esa vocación por la lectura me ha llevado a escribir. Muchas veces es como yo digo, es la necesidad de echar fuera todo lo que una lleva dentro, todos los sentimientos y todo lo que una lleva dentro. Entonces yo recuerdo que a partir de los 12, 13 años más o menos fue cuando ya empecé a hacer algunas cositas más en serio, a escribir de forma más sincera, como más mío, haciendo más mío todo. Y bueno, si es una anécdota que recuerdo, es que lo llevaba eso tan interiorizado en mí, que cuando mucha gente me preguntaba que qué quería ser de mayor, yo siempre decía que quería ser misionera y escritora. Y la gente se reía, yo no sé muy bien si por lo de escritora o por lo de misionera, pero siempre se reía. Y era una cosa que de verdad me ha apasionado desde muy pequeña y a día de hoy me sigue apasionando. Yo creo que todo encuentra su punto de inflexión, por así decirlo, en la lectura. ¿Son los 12-13 años ese punto de partida o comienzas a darle ya algo más serio a partir de otra edad? Exactamente, es cuando ya empiezo a desarrollarme un poquito cosas más serias, porque siempre lo típico antes pues escribes cualquier tontería, de que se te vienen cosas de niño. Incluso tengo guardado un cuento de cuando tenía unos 9 o 10 años que hice en plan para mí, ¿vale? Pero fue a partir más o menos de esa edad cuando ya empecé incluso a participar también en algunos concursos que hacían en el cole, en fin, algo más serio, siempre teniendo en cuenta de que era una niña. Hombre, un gran privilegio, un niño, esa mente creativa y eso que puede salir de ahí son cosas que supongo que guardarás con especial cariño. Tengo muchas cosas guardadas, muchísimas cosas guardadas de cuando escribía de niña. ¿Te gusta compartir tu ideario con el lector, la lectora? ¿Eres consciente de ello? Sí, la verdad es que soy un poquito cortada a la hora de mostrarme, porque yo pienso que cuando uno escribe realmente se está desnudando delante del lector. Es una forma de mostrar el aspecto más interno tuyo. Es tu alma, en verdad, la que está diciendo aquí está, te la estoy poniendo encima de un papel. Entonces me cuesta un poquito, pero a la vez es una satisfacción grande el poder compartir esto que uno ha recibido, el hecho de poder escribir, de ordenar unas palabras y que te salga algo bonito, es una alegría y una satisfacción. Por supuesto, poderla compartir con los demás y es una sensación grata cuando alguien se acerca y me dice: oye, enhorabuena por este poema que he leído tuyo porque me ha emocionado, me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Ha llegado el libro de la fiesta de la vendimia y estoy buscando tu poema porque todos los años te leo y me encanta. Para mí eso es una satisfacción muy grande, muy grande.
A la hora de ponerte delante de ese papel en blanco para expresar tus sentimientos, porque yo creo que al fin y al cabo cuando uno escribe lo que hace es expresar sus sentimientos y todo eso que tenemos interno guardado. ¿Cuál es tu rutina creativa? ¿Cómo compones sus versos, Patricia Zarandieta? Pues no escribo todos los días, como he dicho antes, para mí escribir muchas veces es una necesidad. No todos los días tengo la necesidad de escribir, pero sí es verdad que cuando me vienen esos días, lo primero que hago es sentarme delante del papel, con un lápiz y un papel, ahí sí que no utilizo ordenador, y anoto todas las ideas que se me van viniendo a la cabeza. Una vez que están anotadas, intento ordenarlas y darle forma para que parezca bonito lo que quiero transmitir. Y desde que puedo empezar anotando esas ideas hasta que por fin puedo dar por terminado un poema mío, pues pueden pasar perfectamente 2 o 3 semanas. Y te aseguro de que vuelvo a leerlo a los 3 meses, al año o a los 2 años, y creo que seguiría viendo cosas que mejorar y cosas que retocar en ese poema. Hombre, yo creo que todos somos un poco exigentes con nosotros mismos, pero bueno, al final son inspiraciones que te nacen del alma y no sé si se las diriges o a quién te diriges en esos momentos cuando te pones delante de ese papel en blanco a anotar esas ideas. No tengo a nadie al que dirigirme en concreto, o sea, cuando yo escribo no pienso en un lector concreto, que sea hombre, que sea mujer, que sea niño, que sea adulto, que tenga estudios, que no lo tenga. Siempre trato de escribir de una forma clara, un lenguaje cercano, sencillo, para que pueda llegar al máximo de personas posible. Lo que sí es verdad que siempre intento al escribir pensar en un lector que le guste emocionarse, que cuando lea no tenga miedo a que se le escape una lágrima o a que se le pongan los pelos de punta. Siempre intento buscar a un lector o pienso en un lector que se emocione, que le guste leer y emocionarse con eso que escribo. Siguiendo esa línea general de la emoción para que le llegue al lector, no sé si te enfocas a diferentes temas o te gusta alguno en concreto y en particular, y si lo diriges a un público concreto. En relación con los temas, la verdad es que nunca me he centrado en concreto en ningún tema. Puedo escribir pues, sobre lo que sea, en verdad, porque la inspiración muchas veces te puede venir por cualquier cosa. Y puedo escribir pues, sobre cualquier tema. Lo que sí es verdad es que me atrae mucho pues, escribir sobre el amor, escribir sobre la amistad, escribir sobre Dios también, sobre la muerte, sobre el paso del tiempo. Yo soy una persona muy romántica, muy sensible, entonces yo creo que todo eso es lo que muestro después a la hora de escribir. Y como te he dicho antes, pues no lo dirijo hacia un lector en concreto, sino a una persona que le guste emocionarse, que quiera emocionarse con lo que lee. ¿Cuáles son las características principales de esos versos? Pues vuelvo a insistir, la emoción. Yo siempre intento emocionar, no solamente quiero que el que lea un poema mío se distraiga por un momento o distraiga por un momento la mente o se entretenga, sino yo quiero que se emocione, quiero encerrar también una reflexión en ese poema para que la persona que lo lea piense en por qué ha dicho esto o mira, esto lo puedo yo utilizar para algo de mi vida, no sé, quiero que transmita, aparte de que entretenga, que transmita, que emocione. Que sirvan como reflexión para aquella persona a la que le llega. Decías que desde pequeña te encanta leer y te encanta estar inmiscuida en el mundo del libro, existen muchos autores, muchos poetas, muchos géneros. No sé si tienes alguno como referencia y hallamos algún eco de esos autores que todos tenemos dentro de tus obras. Pues sí, la verdad es que yo sé que es uno de los clásicos, pero para mí García Márquez es mi preferido. O sea, yo me leería sus libros una y otra vez y siempre encuentro cosas distintas. Y siempre me encanta releerlo porque no me aburro, pese a que ya sé cómo se va a suceder los hechos. Y en el plano de la poesía, Mario Benedetti me encanta, me apasiona la forma que tiene de escribir y la forma que tiene de componer. Y yo creo que hay parte bueno, un poquito de influencia de ellos también en muchas de mis poemas, de mis obras. Hablando de poesía, ¿cuál crees que es el papel de la poesía a día de hoy? Pues para mí es un papel fundamental, porque para mí es la forma que yo tengo de expresarme mejor. Yo soy una persona que, aunque no lo parezca a lo mejor, soy tímida, me cuesta expresar los sentimientos, por lo menos de forma oral, de forma verbal, y yo utilizo la poesía para abrirme, o sea, para darme a conocer, en verdad. Aparte de que me sirve para mí como una forma de desahogarme, es también una forma de que la gente sepa realmente quién es Patricia Zarandieta.
que supongo que eso es lo que encuentras en la poesía que no encuentras a lo mejor en la narrativa, esa forma de expresarte y de transmitir los sentimientos de una manera que a lo mejor con un género narrativo no lo conseguirías de igual manera. Yo admiro a los autores, a los escritores que son capaces de escribir novelas largas, porque la verdad es que yo me siento mucho más cómoda moviéndome dentro del ámbito de la poesía porque lo quiero contar todo ya. Yo no quiero contarlo y quiero que le llegue al público ya. Entonces admiro a todas esas personas que son capaces de escribir novelas porque yo me siento realmente incapaz, o por lo menos nunca lo he intentado, aunque tengo ahí alguna que otra idea, pero me veo demasiado pequeña en relación con los grandes autores que tenemos por aquí cerca y demás. Y la verdad que sí, que me siento muchísimo más cómoda moviéndome dentro del ámbito de la poesía. No sé si estarás de acuerdo conmigo en que la cultura se adquiere a través de la lectura y es algo fundamental y que a lo mejor a día de hoy con las nuevas tecnologías tenemos un poco olvidado eso de ir a los grandes clásicos que tanto nos enseñan, pero yendo a ti, ¿dónde se puede encontrar tu producción literaria? Pues yo no tengo de momento ningún libro publicado. Sí es verdad que, bueno, que últimamente, pues desde hace unos años para acá, vengo colaborando todos los años con la revista de la Fiesta de la Vendimia y pueden leer cosas algo de lo que escribo. Y últimamente también me están pidiendo muchas colaboraciones, temas de hermandades, María Auxiliadora, Virgen del Valle, Santo Entierro. Aparte también de muchas veces pues la página de la Concejalía de Cultura y de Turismo también me han pedido que colabore con algunos escritos y demás. En principio es ahí donde podrían acudir quien quiera leerme. ¿Qué se siente al ver que tu producción literaria está teniendo esa acogida y bueno, pues eso de comenzar a hacer tus primeros pinitos y de poder mostrar esos sentimientos en papel, plasmarlos de cara a un público? Yo la verdad que hay veces que no me lo creo, que cuando me para alguien y me dice qué bonito, yo digo, tampoco era para tanto en verdad. Hay veces que no me lo creo y bueno, el hecho de tener una placa en la ruta literaria, la verdad es que para mí fue un regalo. Cuando Juan me llamó y me dijo, prepárate unos versos que te vamos a poner una placa en el parque, yo decía, ¿a mí? Pero bueno, pero a mí imposible, que no me lo creía y de hecho hay veces todavía que no me lo creo. Es una sensación de felicidad porque ves tú que estás haciendo algo que para ti es normal y tú ves que la gente le llega, que le llena y que te lo dice y te lo reconoce, como por ejemplo con este regalo tan grande que yo tengo ahí siempre en mente. Para mí es bonito, es una sensación bonita. Como persona joven, además mujer que se está iniciando en este mundo de la literatura, ¿qué consejo le darías a una persona que tiene esa ilusión y quizás un poco de miedo? Pues yo, primero que lea mucho, porque yo pienso que para ser un buen escritor, primero hay que ser un buen lector. La lectura es un pilar fundamental, creo yo, en la trayectoria de todo escritor. Y en segundo lugar, pues que no se corte. Que tenga confianza en sí mismo y que si cree que tiene que escribir, que escriba. Que no importa si el primer poema que hace o la primera novela que hace no es tan buena, que siga escribiendo, que escriba, que nunca se rinda. Porque yo tengo un lema en mi vida que es que lo único imposible es aquello que no se intenta. Y si no intentamos las cosas, nunca sabemos si vamos a ser capaces de conseguirlas. Entonces, que lo intenten, que lean y que lo intenten, que lo hagan, que hagan caso a su interior y que sigan escribiendo. Totalmente de acuerdo. De hecho, te iba a decir, porque nos comentabas que todavía no tienes ningún libro publicado, pero que llevas muchos años escribiendo. Supongo que tendrás ese gran cajón guardado con toda la recopilación de escritos. ¿Para cuándo vamos a leer una antología de Patricia Zarandieta? Pues yo espero que pronto. A ver, el problema es que tengo que tener mucho tiempo para recopilar todo, para seleccionar, para retocar otra vez, porque seguro que cogeré poemas escritos de hace 3 años y seguro que lo cambio entero. Entonces, la verdad es que tengo el gusanillo de algún día poder publicar un libro y espero poder tener la posibilidad de hacerlo pronto. Y nosotros deseando de verlo, bueno, de poder leerlo y de verte presentando pronto ese libro. No sé si te gustaría mandarle algún mensaje hoy en el Día del Libro a todas las personas que nos están viendo. Pues yo un mensaje para invitarlos a la lectura. Yo que soy una apasionada de la lectura,
no concibiría mi vida sin un libro. Entonces animaría a todo el mundo a que leyera. Es una forma de evadirte de los problemas, es una forma de vivir experiencias distintas cada día sin salir de tu casa, sin salir de la habitación en la que estás leyendo, de sentirte un día que eres un personaje, otro día que eres otro, de vivir vidas distintas. Y fuera parte de todo eso, pues la cultura que te da leer, la cultura y la experiencia que gana uno leyendo. Yo invitaría a todos a leer. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, de hecho soy una gran lectora también y me encanta eso porque lo que dices es cierto, cada día puedes ser una persona, inmiscuirte en un nuevo paisaje, en un nuevo mundo, en un nuevo personaje y aprender muchísimo, y la lectura da cultura. Te agradezco mucho que hayas venido y que hayas compartido este rato con nosotros, y creo que querías leernos un poquito de tus obras, pues que sí. Vamos a tener esa primicia de escucharte unos versos. Sí, pues mira, antes que nada, muchísimas gracias a vosotros por hacerme un hueco en vuestro programa. La verdad que para mí es un placer estar aquí. Y he traído un poema, voy a leer solo un trocito, un poema que no he publicado en ningún sitio, y que cuenta la historia de dos personas que se querían muchísimo, pero que nunca fueron capaces de decírselo. Y al final, bueno, no voy a contar el final, voy a leer un poquito solamente y voy a dejar ahí la intriga de ver qué es lo que pasó realmente. El poema se titula Me escribirás. Él la quería tanto que hubiera dado su hilo de vida por tan solo una mirada de sus grandes ojos verdes. Hubiera recogido una a una las estrellas para tejerle un manto con que cubrir su piel de azúcar y quitarle el frío de las noches de verano. Hubiera exprimido los cielos grises de su juventud para que no le empaparan el alma de melancolía gris. Él la quería tanto que no le hubiera importado ser aire con tal de colarse por el hueco de sus labios entreabiertos. Hubiera dado vuelta y media al mundo con los pies descalzos para que ella, a besos, sanara las heridas de su ausencia. Ahí lo dejo. No nos vas a dejar al final. Bueno, pues esperamos que pronto podamos leerlo. Si lo publico será, creo yo, el poema con el que abro mi libro. Pues esperamos que sea pronto y de nuevo darte las gracias, Muchísimas Patricia. Gracias a vosotros, Rocío. Mucha suerte porque estoy segura de que la tendrás. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta aquí este programa especial y conmemorativo por el Día del Libro. Espero que hayan disfrutado y que les hayamos conseguido transmitir este amor por la lectura, por el libro y por la cultura. Y que, como han dicho los diferentes autores y autoras, nunca dejen de leer, porque leer es magia. Muchísimas gracias a todos los que nos estáis viendo desde casa y feliz Día del Libro.